nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda, denunciar al pueblo urgente. Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Vamos a buscar ahí lo que tiene su Biblia, el libro de Amós, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 7 y el 8. Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice allí la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo el versículo no hay que analizarlo tanto, es claro. Aquí el Señor nos está diciendo que Él no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermano, que no tenemos excusa de decir, oh, el Señor hizo algo y Él no me lo dejó saber. Oh, hermano, Dios no trabaja así. Dios lo que es para nosotros, Él nos lo ha revelado. Lo que Él es Él. Pero las cosas que conciernen a nuestra salvación, a nuestra redención, a nuestra preparación para ver a Cristo Jesús preparado cuando venga en poder y gloria en las nubes de los cielos, todo lo que tiene que ver con eso para nuestra preparación, para estar listo para irnos con Él, Él nos lo ha revelado en su palabra. Así que no tenemos excusa, porque la Biblia dice que Dios no ha hecho ni hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y entonces, al revelárselo a los profetas, ¿qué hacen los profetas? ¿Se quedan con ellos? No, hermanos queridos. Yo recuerdo a Jeremías, cuando leí que quería callar, no quería hablar. Y no pudo, tuvo que decir la verdad, tuvo que llamar el pecado por su nombre. No es que Dios no envía la lluvia para que no tengan ningún propósito. No, hermanos queridos. En el universo entero, nadie vive para sí. La lluvia, cuando la lluvia cae, no es para ella misma, es para proveer, refrescar, nutrir los seres y criaturas de esta tierra, hablando, que Dios ha creado. Póngase las plantas, los animales y los seres humanos. Dando a entender eso, hermano querido, que de igual manera, Dios que nos ha dado su palabra, si usted pone atención a su palabra, a su revelación que Él ha dado por medio de su profeta, no tiene usted excusa para decir en aquel día, ay, pero yo no supe eso. Nadie me dijo. ¿Cómo que nadie te dijo, hermano querido? ¿Ah? Hay bastante luz en estos tiempos finales para que tú te prepares para tu encuentro con nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús.
Dios da el mensaje al profeta, pero el profeta no se queda con eso callado. El profeta tiene que hablar. Lo ha hecho siempre. ¿O no lo dice la palabra de Dios? En Hebreos, su capítulo 1. Leamos. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Estoy leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 1. O sea, hermanos queridos, que los profetas siempre hablaron al pueblo de Dios. Siempre dieron el sonido de la trompeta. No se podían quedar callados. Siempre hablaron, hermanos queridos. Entonces no hay excusa para decir que no hay luz, cuando Dios no ha hablado a través de sus profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos preciosos y hermosos días, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces no hay ninguna excusa, hermanos queridos. El mayor de los profetas, Dios con nosotros, Cristo Jesús, la luz del mundo. Sigue diciendo allí donde estábamos en el libro de Amós, capítulo 3, leímos el 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. El versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, hermano, Dios nunca, en todo lo que tiene que ver con nuestra redención y salvación, Dios nunca ha hecho las cosas oculto. Él nos las ha dado a conocer a través de sus profetas y sus siervos. Ya de ahí depende de nosotros si nosotros queremos prestar atención a esos mensajes de los profetas y de los siervos enviados por el Dios Todopoderoso. Pero el consejo y el llamado que Dios te da es que preste atención a esos mensajes, especialmente a lo que tienen que ver con estos tiempos finales que estamos viviendo. Cristo Jesús está a la puerta y debemos de prepararnos. Debemos de estudiar todas esas cosas que tienen que ver con nuestra redención y nuestra salvación. Cristo en su santuario, especialmente en el lugar santísimo donde está ahora, haciendo una obra hermosa por cada uno de nosotros. El juicio investigador, no, esas son cosas que debemos de nosotros estudiar y analizarla. Nuestra comunión con Dios. Los mandamientos de Dios. Todo lo que tiene que ver con el santuario. En aquel día Dios va a demandar de nosotros qué hicimos con el tiempo que Él nos ha dado en esta tierra. Todos en un día vamos a estar de frente de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di? ¿O no sabemos, hermanos queridos, que Dios demanda de nosotros un tiempo de calidad? Póngase a calcular y siéntese ahí. Calcule. Dios es un Dios matemático. La Biblia está llena de números, de profecía de tiempos, que Dios demanda y espera de nosotros que nos sentamos y la analicemos. No es que otro la analice por mí, no. Yo mismo tengo que fajarme y sentarme y coger toda la luz que Dios me ha dado y averiguar de qué se trata esto, de cuándo es esto, si está hablando de él mismo o de otro que viene, si está hablando de este tiempo, o de un tiempo postrero, o de un tiempo pasado.
No se conforme con lo que otros digan por ahí. No se conforme de lo que el pastor tal diga. No se conforme de lo que la organización diga. No se conforme de lo que el hermanito diga. Sea como estos cristianos que cuando escuchan un sermón no se conforman y van a su casa y siguen el hilo del sermón a ver, a analizar y a confirmar de lo que el hermanito, pastor, anciano o predicador está en relación y en línea con lo que dice así dice Jehová y un escrito está. Por eso muchos en estos últimos tiempos serán engañados y caerán en aquel día final, porque están fundando su vida, su carácter sobre la arena, en vez de sobre la roca que es Cristo Jesús, dejándose llevar por lo que diga el pastor tal, o es que el pastor tal te va a salvar a ti. El único que te va a salvar es el pastor de todos los pastores, que es Cristo Jesús. Entonces, si Dios te ha dado luz, hermano, es para que tú te sientes. Ay, hermano Cristian, por eso que entienda que el trajín de la ciudad, el trabajo, llevar los niños a la escuela, que pagar el bill, que pagar lo otro. Oh, hermano querido, ¿o usted no sabe que Pablo puso todas esas cosas por basura, por el amor al conocimiento de su Hijo Cristo Jesús? Pablo puso todo eso por basura, lo tengo por estiércol, por el amor a conocer a mi Jesús. Dios no espera menos de nosotros. Dios espera que demos el todo por Él, precisamente en estos tiempos finales. Estamos en tiempo, hermanos queridos, que hay que velar a tiempo y fuera de tiempo, orar a tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo ya no es más. Cristo Jesús está a la puerta, hermano querido que me escucha. Cristo Jesús está a la puerta. ¿Para cuándo lo va a dejar? Cuando se presente la emergencia. Consejo y el llamado de Dios es que te prepare para la emergencia. El buen siervo prudente se prepara para la emergencia. No espera que la emergencia llegue y lo agarre desprevenido. No espere que el ladrón venga y te agarre con las ventanas y las puertas de tu hogar abiertas de par en par. Velad, dijo el Señor, en todo tiempo, que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de los embriagueces y afanes de este mundo, porque vendrá de repente aquel día. Oh, amigos queridos, siéntese y calcule ahí. Dios le manda un porcentaje de nuestro tiempo de cada día. Quizá alguno está diciendo, ay, el afán no me deje y esto. No, hermano querido, siéntese, póngase ahí a dividir, a calcular y multiplicar y déle el tiempo que Dios demande de usted, porque, hermano, solamente tenemos esta vida, no hay otra vida, no hay otro tiempo de gracia para prepararnos para nuestra salvación. No hay otro tiempo de gracia. Este es el único que tú tienes, amigos queridos y hermanos que me escucha. No hay otro tiempo de gracia. Este es el tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación. No hay. Preocúpate por el ahora y déjale el mañana a Cristo Jesús. Siéntate. ¿O robará el hombre a Dios? Vosotros todas las naciones me habéis robado porque me han dejado de dar el 10%, vuestro diezmo y vuestras ofrendas. Usted no sabe que Dios demanda de usted un 10% de su tiempo de cada día. Y aparte la ofrenda también, calcule ahí cuánto es el 10% de 24 horas. Yo se lo voy a calcular por usted. Son 144 minutos, o sea, 2 horas con 24 minutos. 144 minutos, 144 minutos, 2 horas con 24 minutos de cada día son del Señor, no son de usted. No le robe al Señor, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. Y aparte de eso, también la ofrenda de su tiempo, que tiene que dar ofrenda también.
O sea que 2 horas no son suficientes. Y hermano querido, y estos tiempos tan peligrosos, no es para eso de que de 2 horas. Hay que hacer vigilia. Es el momento de santificarnos y consagrarnos en todo momento. Meditar en todo tiempo. En las cosas que están pasando, especialmente en estos últimos días y meses. Cristo está a la puerta y está haciendo un llamado a su pueblo para que se prepare para ese evento maravilloso de la segunda venida de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Aparte de ese tiempo de cada día, no dejes el sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Dios demanda de ti 14 horas con 4 minutos de cada sábado. Aparte de eso, la ofrenda también. Y no te olvides que Jesús dice en los evangelios, ir más allá del deber. Siervo inútil fuiste, porque lo que te pedí, me diste. Le dijo Cristo Jesús a aquellos que solamente hicieron lo que el siervo le dijo, lo que el Señor le dijo que hiciera a su siervo. Debemos de ir más allá del deber. Dar el todo por el todo. ¿O no es eso lo que dice el mandamiento? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Estas cosas son necesarias para nuestra salvación. Dice aquí el conflicto de los siglos, página 463. Necesitamos humillarnos ante el Señor. ¿Qué necesitamos? Humillarnos ante el Señor. Ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. ¿Cuánto meditar? ¿Un poquito? No, aquí dice mucho en su palabra. Especialmente acerca de las escenas del juicio. Hermano querido, y es que eso es lo que nos dice Apocalipsis. Léase Apocalipsis capítulo 4, donde nos manda allí a temer a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano, no estamos en tiniebla. Dios no nos ha dejado en tiniebla. Hay bastante luz. Dios nunca ha dejado a sus hijos en tiniebla. Todo lo que Él hace lo ha revelado. ¿O no lo hizo para el diluvio? No se lo dejó saber a sus siervos. Dios siempre, cuando va a hacer algo o piensa hacer algo en el futuro, levanta un profeta para anunciarlo a su pueblo, para que se prepare para la emergencia. Siempre lo voy a repetir, siempre Dios, cuando piensa hacer algo en el futuro, en beneficio o en contra, Dios siempre levanta un profeta para anunciar lo que viene y para que el pueblo se prepare, para que el ser humano se prepare y no tenga excusa de decir, ay, no me dijo nada Dios, yo no sabía eso. Y eso lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano querido. Dios no nos deja ciegos. Lo hizo en el diluvio. Yo quiero hacer la pregunta. ¿Cuál fue el profeta que Dios levantó para anunciar la destrucción de la tierra por un diluvio? Quizás algunos me estarán diciendo, esa está fácil, hermano Cristian. Esa está fácil. No. Pero muchos pensarán, ay, no, te equivocaste. Fue Noé. Porque Noé fue el que construyó el arca. Oh, no, hermanos queridos. Usted no sabía que el primer profeta fue Enoc. O en este caso del diluvio, el primero que anunció el diluvio fue Enoc.
está en la palabra, está en el Espíritu, profecía también. Léase la parte del libro Patriarcas y Profetas, página 73, donde allí nos dice la hermana que Dios reveló, porque no hará nada Dios sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Dios por santos ángeles reveló a Enoc que iba a destruir la tierra por un diluvio, antes de que comenzara el conteo, mucho antes. Y allí yo veo a Enoc predicando a esas personas: mire, arrepiéntete, porque Dios se ha arrepentido también de crear al ser humano y ha designado destruirlo por un diluvio. Léase ahí Patriarcas y Profetas, página 73. Allí lo dice. El primero en conocer esos designios de que Dios iba a destruir a la tierra por un diluvio fue Enoc. Dios hasta le habló de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahí tenemos el primer adventista. Enoc, hermanos queridos. Pero hermano Cristian, pero ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñenme a leer a Judas. Libro de Judas. Solo tiene un capítulo. Vamos a leer los versículos del libro de Judas. Los versículos 14. Vamos a leer el 15 también. Dice allí la palabra de Dios: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí vemos, no, hablándole a esos antidiluvianos: arrepiéntanse, porque viene un día grande del Señor y Él va a levantar a todo para juicio. Oh, amigos queridos, hay un juicio donde tarde o temprano, aunque tú mueras en esta tierra, Dios te va a levantar para que rinda cuenta delante de Él. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con el tiempo que Dios te ha dado en esta tierra? Porque Dios te dará toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Dice ahí Eclesiastés, su último capítulo, los últimos versículos. Léalo. Dios es un Dios de amor. Y Dios no va a hacer algo perjudicial para sus criaturas sin antes avisárselo. Dios siempre levanta un profeta cuando quiere hacer algo en el futuro. Siempre, hermanos queridos, porque Él no hará nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas, para que ellos se lo revelen a las criaturas, al ser humano. Dios levantó a Enoc para dejarle saber al mundo antidiluviano de que Dios iba a destruir la tierra por un diluvio. Ahora pregunto yo, cuando se va a cumplir lo que Dios mandó por el primer profeta, si el profeta muere, lo que el profeta anunció por Dios y él muere, cuando llegue el tiempo, también no agarra de prevenido sin Dios anunciarlo por otro profeta. O cuando iba a suceder ese acontecimiento que profetizó Enoc, levantó Dios otro profeta en los tiempos ya de que iba a pasar el diluvio. Y la respuesta es sí, amigo querido y hermano, porque que Dios no va a hacer nada sin antes dejártelo saber. Por eso es que no tenemos excusa.
¿Y cuál fue ese profeta que Dios levantó para el tiempo ya del diluvio, que había anunciado primeramente Enoc? Oh, hermanos queridos, ya eso lo sabemos todo. Y ese fue Noé. Y dice allí la palabra en Génesis capítulo 6, 22, también le hace Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, advertido por Dios, punto suspensivo, con temor, construyó el arca. Por su fe, y esto está en Hebreos 11, 7, estoy recordando, condenó al mundo. Por su fe, ¿qué? Condenó al mundo, hermano querido. Léase ahí Génesis, capítulo 6, versículo 22, y Hebreos 11, 7. Y ahí paró la cosa. ¿Qué otra cosa Dios iba a hacer en el futuro? Que levantó a un profeta antes y en el momento cuando se cumpliera. ¿Han escuchado la esclavitud que tuvo el pueblo de Israel durante 400 años? En Egipto, 400 años. Pregunto yo, ¿qué profeta Dios levantó para dejarle saber a su pueblo elegido que iba a ser cautivo por 400 años? Y muchos me dirán, Abraham, y están en lo correcto. Dice la palabra en Génesis, capítulo 15, versículos 12 y 13, cayó sobre Abraham sueño, y Dios le dijo, tus descendientes serán esclavos durante 400 años. ¿Usted ve, hermano querido? Dios levanta un profeta para anunciar algo que Dios piensa hacer. No es que Dios dice, voy a hacer esto y no se lo voy a dejar saber. Lo voy a agarrar de sorpresa para que no estén preparados. No, Dios no trabaja así. Porque Dios es amor. Y el deseo y el anhelo de Dios, como dice en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos poner ahí, de tal manera amó Dios, que ha enviado a su profeta, para que su pueblo, para que el hombre creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado mensaje tras mensaje para que estemos preparados y no nos agarre la emergencia de sorpresa. Si lo hizo en la antigüedad, lo seguirá haciendo en el presente y lo hará en el futuro también. Porque Dios es amor. Dios nos ama y el deseo de Dios es que todos nos salvemos. ¿O no es que lo que dice así la palabra de Dios? De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a los chinos, a los judíos, a los árabes, a los americanos, no, al mundo. Oh, amigo querido que me escucha, Dios te ama. Dios ha vaciado el cielo por tu salvación. Ya todo está hecho. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Para que tú entiendas lo mucho que Él te ama y lo mucho que Él quiere que tú estés con Él por la eternidad. Dios lo ha dado todo. Dio a Jesús, se dio a Él mismo. Él mismo se despojó de su gloria y tomó un cuerpo, como dice la palabra, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Hay en vosotros este sentir, como dice en Filipenses capítulo 2, que hubo en Cristo Jesús, que no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y se humilló, tomó cuerpo. Oh, hermanos queridos,
Dios lo dio todo por nuestra salvación. El castigo que nosotros merecíamos lo pagó en su Hijo Cristo Jesús, porque que la paga del pecado es muerte. Pero gracias y gloria a Dios que no se queda ahí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire que es en Cristo Jesús la vida eterna, no es en el pastor ni en el hombre. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y es que Dios viene a buscar personas que tengan una vida formada en Cristo. ¿O no es así que dice la palabra de Dios? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No, hermano querido, es que solamente son aquellos que se hayan empapado y que se hayan llenado del amor y del carácter de Cristo Jesús. Yo en ti, ellos en mí y yo en ellos. Esa era la oración de Cristo Jesús en Juan capítulo 17. Cristo te ama, amigo querido. Él te está haciendo un llamado en estos tiempos. Vienen tiempos peligrosos y difíciles en este mundo donde debemos de prepararnos para la emergencia. Dios está haciendo un llamado. Quizá tú dirás, oh, pero hermano Cristian, es que este mundo me tiene atado. Oh, hermano querido, clama a Dios. Clama a Dios y Él te librará. Clama a Él y Él te dará el poder para librarte de todas esas cadenas, porque Él lo tiene. Él solamente está esperando que tú digas, Señor, yo no puedo, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dame tú la fuerza, porque yo he luchado y he tratado y no puedo. Ilumíname, Señor. Ayúdame tú a mí a salir de estas ataduras, de esta esclavitud de este mundo, y mirar a Cristo Jesús y ser obediente a Él y seguirlo a Él, no a hombre. Oh, hermano, todos los profetas lo hicieron así. Él no lo hizo así. Él no dejó al mundo. Te lee el Espíritu Profeta 7, se da cuenta que no se apartó al campo a consagrar su vida a Cristo Jesús. La palabra dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, no tuvo otra cosa que hacer, porque ese caminar de Enoc era una relación íntima, una dependencia íntima y unánime solamente a Dios, una confianza solamente en Dios. Nada lo apartaba a él de su meta de mirar al Todopoderoso, al Omnipotente, al que todo lo puede y al que no hay una cosa imposible para él. Ese fue el mensaje de los ángeles para Zacarías y para María, porque no hay nada imposible para Dios. Quizá tu problema tú lo estás viendo muy grande, pero, hermanos queridos, Dios está por encima de los problemas. No le diga a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es el Dios a quien tú sirves, que es todopoderoso. Clama a mí. Él solamente está esperando que tú clames a Él. ¿O que tú crees, amigos queridos? ¿O tú crees que si tú clamas a Dios pidiéndole ayuda para que Él cambie tu carácter, Dios no enviará esa ayuda? Oh, hermano querido, la promesa de Él es, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro clamó e invocó cuando se estaba hundiendo, y Cristo Jesús lo salvó. No hay tinieblas, no hay hoyo tan profundo, no hay lugar impenetrable para un Dios todopoderoso al cual yo sirvo. Él te ama, confía en Él y Él hará en ti. Yo sé que no es fácil, yo sé que la carne es débil, pero el Espíritu está ahí para ayudarte, para vencer. Solamente da el primer paso y déjale el resto al Dios Todopoderoso. Así lo hicieron los patriarcas, profetas.
del pasado. Como te dije anteriormente, él no lo hizo así. Él dejó todo. Dice el Espíritu Profecía que él se iba al campo a consagrar su vida a Dios, a llenarse de un Dios todopoderoso, y iba al pueblo, a la ciudad, a proclamar la verdad de ese tiempo, de que venía un diluvio, porque Dios lo llamó a él para una misión especial, y él lo dejó todo por obedecer a un Dios todopoderoso. Enoc también lo hizo. Enoc invirtió todo en construir esa arca. Todos sus bienes Enoc lo invirtió en construir la arca. Lo gastó todo lo que tenía para construir esa arca. Oh, amigo querido, el llamado que Dios te hace a ti es que no escatime cosas mundanales para ponerlo a los pies de Cristo Jesús por tu salvación y por tu transformación, por tu carácter. No escatime cosas de este mundo. El mismo Abraham lo dejó todo. Dios le hizo un llamado a Abraham de Ur. Y Abraham dejó familia, padre, madre, hermano, y fue obediente al llamado de Dios. ¿Sabía Abraham para dónde iba? No sabía para dónde iba. Dios le dijo, ven, sígueme. Y Abraham obedeció. Esa misma obediencia que Dios requiere de nosotros. Quizá ahora Dios te está haciendo un llamado a ti y tú estés dudando de ese llamado. Pero Dios, dime, tú me estás llamando, pero no estoy muy claro en este asunto. ¿Para dónde es que tú me estás llamando? Oh, hermano querido, sé obediente. Obedece el llamado de Dios. Él te guiará. Y Él en tu obediencia te va a ir mostrando paso tras paso el propósito maravilloso que Él tiene para ti, la misión maravillosa que Él tiene para ti. Pero Dios levantó a Abraham para anunciar los 400 años de esclavitud que iban a durar el pueblo de Dios en Egipto. Pregunto yo, cuando se iba a cumplir esos 400 años, ¿levantó Dios otro profeta para anunciar que ya ha llegado el tiempo? ¿Sí o no? Sí, hermano querido, porque es que nunca hará Dios nada sin revelarlo a su pueblo por medio de los profetas. ¿A qué hombre llamó Dios? A ver, espero unos segundos para que pueda responder, pero yo le voy a responder, hermano querido. ¿A qué hombre levantó Dios? Llamó Dios. ¿A qué profeta llamó Dios para libertar y anunciar al pueblo de Él que ya se ha cumplido el tiempo? Y yo sé que ya ustedes están respondiendo bien, y ese fue Moisés. Moisés. Dice allí la palabra en Éxodo 3. Dice, el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó y le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he descendido a librarlo. Eso lo vemos allí en Éxodo capítulo 3, versículos 4, 7 y 8. Lo dije en resumen. Oh, hermanos queridos, ¿tuvo que Moisés dejar algunas cosas para obedecer el llamado de Dios? ¿O sí? Tú y yo, si hemos leído la palabra de Dios, sabemos que Moisés tuvo que dejar su vida de Egipto. Moisés era una persona grande en Egipto. Tuvo que dejarlo para prepararse para el llamado, para la misión que Dios le había hecho para libertar a su pueblo de Egipto. 40 años
Tuvo que ir por un desierto, cruzar un desierto y llegar ahí, en ese campito, y encontrarse con el Señor y el Señor hacerle un llamado. Ya, Moisés, está preparado, está listo. Ahora sí, allá en Egipto me era difícil prepararte para la misión que tenía para ti. Pero ya aquí en estos 40 años, Moisés, en este campo, en este desierto, te he preparado. Oh, hermanos queridos, porque es que es difícil que Dios nos prepare en las ciudades, en Egipto, en el mundo. Dios requiere de nosotros que no vayamos a un lugar desierto, apartado, no que dejemos de ir a la ciudad a predicar. Pero Dios también nos hace un llamado para prepararnos para una misión especial que Él quiere hacer con nosotros. Pero pregunto yo, Moisés tuvo que pasar primero por un desierto para tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso y recibir la aprobación de que ya estaba listo. Sí, tuvo que pasar por un desierto primero. Asimismo, amigo querido y hermano, cada uno de nosotros, al aceptar el llamado de Dios, tenemos que pasar por nuestro desierto. Oh, amigos queridos, oh, hermano, quizás estoy hablando, Dios te está hablando a ti. Quizás tú ahora estás pasando por un desierto. No caigas, no te desesperes, no retroceda. Confía en aquel que te llamó, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a ir perfeccionando hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Prosigue hacia la meta, hacia la corona que Dios tiene preparado para todos aquellos que le son fieles y que le aman. Prosigue, hermanos queridos. Yo no sé cuál es tu desierto que tú estás pasando. Todos vamos a pasar por ese desierto. Aquellos que han elegido ser fiel al Dios Todopoderoso, que han aceptado el llamado que Él le ha hecho. Todos tenemos nuestro desierto. Pero lo bueno de esto, que después del desierto contemplaremos la gloria del Dios Todopoderoso. Pasó con Moisés, pasará también contigo y conmigo. Pregunto yo, ¿se recuerdan de los 70 años? Estoy haciendo un recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que entendamos, hermano querido, que Dios no hace nada al oculto. Dios no ha revelado todo su designio, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y nuestra redención. ¿Se recuerdan de los 70 años que duró el pueblo de Dios esclavizado, torturado en Babilonia? Digo yo, levantó Dios un profeta para dejarle saber a su pueblo que se arrepintieran, porque si no, iban a ser esclavos por 70 años, iban a ir cautivos por 70 años en Babilonia. Levantó Dios un profeta para dejarle saber eso a su pueblo, ¿qué iba a pasar? Sí, hermano querido, y algunos me dirán, pero hermano, dígame, ¿quién fue ese entonces que Dios levantó? Hermano querido, y Dios te va a responder por medio de su palabra, que fue el profeta Jeremías. Leemos allí en Jeremías, capítulo 25 y 11, también en el capítulo 29 y el 10, que dice, palabra que vino a Jeremías. Así dice el Señor. Estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, os visitaré. Estoy parafraseando, cortando algunas cosas para no alargar. Pero Dios sí levantó un profeta para anunciar los designios de Dios por las iniquidades de su pueblo. 70 años. Ahora pregunto yo, al terminar ese tiempo de esclavitud, de cautiverio en Babilonia, ¿levantó Dios un profeta? ¿Levantó Dios otro profeta?
Y la respuesta es sí, hermano querido, porque así es que obra Dios. Dios no hace nada al oculto. Dios no hace nada al oculto. Y vamos a ver que en estos tiempos finales, Dios también ha levantado su profeta y levantará su movimiento para dar el clamor final, porque Dios no hará nada sin revelarle al ser humano. Dios no ha dado luz, porque Él es luz. Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Del otro lado, mejor, Dios separó las tinieblas de la luz. No hay ninguna relación con las tinieblas y Dios. Manito, pero léame ahí, ¿a quién fue el profeta que entonces Dios levantó para anunciar el fin de los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia? Y si leemos a Daniel capítulo 9, ya yo sé que muchos hermanitos ya saben quién fue ese, pero vamos a leerlo ahí en Daniel capítulo 9, su versículo 2 y el 3. Voy a cortar un poco para no alargar mucho. Dice allí: en el primer año de Darío, yo, Daniel, entendí por las palabras de Jeremías que la desolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Volví entonces mi rostro al Señor. Y yo veo ahí a Daniel, le hace esa oración ahí, ese discernimiento de Daniel ahí orando. Pero Señor, ¿qué pasó? Ya eran 70, ya pasado 70 años. ¿Y cuándo es? Porque yo creo en los mensajes que tú nos has dado por medio de tu profeta. Hermano, hay que prestar atención a esos mensajes, especialmente con lo que tienen que ver con estos tiempos finales. No estamos en oscuridad. Entonces, ¿a quién fue que llamó Dios? ¿A qué profeta llamó Dios para dar fin a los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia? A Daniel. A Daniel. Pero hay una profecía, hermano querido, muy importante, que es la profecía del primer avenimiento de Cristo Jesús a esta tierra. Pregunto yo, ¿Dios anunció por su profeta la venida de Cristo Jesús a este mundo? La venida de Cristo Jesús, la que sucedió hace aproximadamente 2000 años. Y la respuesta es sí, amigo querido y hermano que me escucha. Leemos en Daniel, versículo 8. En Daniel capítulo 8, versículo 14. También leemos el 27. Allí dice, hablando Daniel, me apareció una visión. Y la pregunta decía, ¿hasta cuándo durará la visión del pisoteo del santuario? Y él respondió, hasta 2300 días. Dice Daniel que quedó espantado de la visión y no la entendió. No la entendió. Todo adventista de séptimo día sabe y ha estudiado que cuando Dios habla por medio le da este conocimiento a Daniel de los 2300 tardes y mañanas,
se está refiriendo al tiempo que marcaba la primera venida de Cristo Jesús y la obra del juicio que él iba a hacer del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Yo quiero que leamos brevemente allí en Daniel capítulo 22. Vamos a leer Daniel capítulo 22 al 27. Daniel capítulo 22, Daniel capítulo 9, desde los versículos 22 al 27. Daniel capítulo 9, 22 al 27. Dice allí: y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que refiriéndose a Cristo Jesús nuestro Salvador, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Pero, dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, refiriéndose a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, ya bien determinado, se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿cuántas semanas están determinadas? 70 semanas. ¿Determinada de qué? O sea, descontada de qué tiempo. Recuérdese que leímos en Daniel 2300 tardes y mañanas. Entonces pregunto yo, vemos aquí a Daniel, profeta levantado por Dios para anunciar algo importante para nuestra salvación, de suma importancia. Yo creo que lo más importante para nuestra salvación, un anuncio, un mensaje de vital importancia para nuestra salvación, o sea, la venida de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Ahora pregunto yo, ¿a quién levantó Dios para anunciar esa venida, ese acontecimiento, ese tiempo de la primera venida de Cristo Jesús? ¿A qué profeta levantó Dios para anunciar eso? A Daniel. A Daniel. Pregunto yo, ¿y a qué profeta levantó Dios para entonces anunciar también de que ya ese momento había llegado? ¿A qué profeta? Y muchos me dirán, oh hermano Cristian, esa sí yo me la sé, a Juan el Bautista.
Y es tan correcto, hermano querido y amigo. Pero vamos a leerlo ahí en la palabra, porque no quiero que digan que así dijo el hermano, no, que así ha dicho la palabra de Dios. Vamos a leer allí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer desde los versículos 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Oiga lo que dice allí. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando ellos a Jesús, que andaba por allí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y usted sabe qué hicieron, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Porque ya Juan había hecho lo que se le había encomendado, anunciar la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Le respondió Jesús, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba Jesús y se quedaron con él en aquel día. Oh, amigo querido y hermano que me escucha, eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú lo sigas a Él, que siga al Cordero de Dios por donde quiera que Él va. Yo me imagino aquí a Juan y a ese otro discípulo andando con Juan el Bautista para arriba y para abajo. Pero entonces se encuentra con Jesús. Y Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Yo sé que a veces es difícil dejar algo que estamos acostumbrados, hermano querido. Pero es menester dejar algo para seguir creciendo. Dios quiere que tú sigas creciendo. Dios quiere que tu luz brille más de lo que está brillando. No escatime cosa alguna que impida tu crecimiento a la luz admirable que es Cristo Jesús. Sigue a Cristo Jesús. Sigue a Cristo Jesús. Quizá Cristo Jesús te diga, ¿qué quieres? Tu respuesta debe de ser, Cristo Jesús, dime dónde mora. Quiero saber dónde tú moras, dónde tú estás. Porque yo he entendido de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y el que te sigue a ti no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo he entendido, Padre, que el que sigue a Jesús, el que sigue la verdad, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde mora Cristo Jesús? Siéntate, amigo querido, relaciónate con la palabra de Dios, relaciónate con Cristo Jesús. Mira de dónde Él está, mira de dónde Él mora. Averígualo, analízalo, encuéntralo y quédate con Él. No lo sueltes hasta que no te bendiga. Lo hicieron los patriarcas, lo hicieron los profetas, lo hicieron los siervos. Así lo hizo Nicodemo y por eso lo veremos en el reino de los cielos. Averiguó dónde estaba Cristo Jesús. Si lo tiene que hacer de noche, hágalo, hermano querido, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en una oscuridad tremenda. Pero hay luz y la luz prevalece sobre la tiniebla. Averigua dónde está Jesús, que es la verdad. Búscalo, encuéntralo y quédate con Él, no lo suelte. Y si lo ha encontrado, si ha entendido que Él te está haciendo un llamado, si ha entendido y ha comprendido de que Él te está diciendo, mírame aquí, ven a mí, vení a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Oh, hermanos queridos, no niegue ese llamado que Dios te está haciendo hoy día a ti. Quizá tiene que cruzar un desierto. Glorificado sea el nombre de Dios por eso. Porque tu galardón está garantizado. ¿Y qué más galardón de él
Cristo Jesús cara a cara y darle un abrazo y darle la gracia y decirle, santo, santo eres Señor. Gracias por cuán grande sacrificio que ha hecho por mí. Oh, hermanos queridos, Cristo Jesús te ama. Él quiere tu salvación, pero Él requiere de ti que tú lo sigas a Él, que no sigas a hombre, que lo mires a Él y vivirá. El que tiene a Jesús tiene la vida. Si tú no tienes a Jesús, si tú lo que tienes es hombre y doctrina de hombre, de nada te sirve, no tienes la vida, pero si tienes a Jesús, tendrá la vida. Mira a Cristo Jesús. Síguelo a Él. Míralo a Él. Decía ahí Daniel, desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. Hermano, aquí hay número. Hay número y hay que sentarse con Dios. Decía, estamos leyendo Daniel capítulo 9, desde el 22 en adelante. Hay número, hermano querido. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Ay, no, eso hay que dejárselo para los pastores, que ellos averigüen qué es y que me digan después. No, hermano querido, eso no es así. Tú tienes que sentarte y analizar, sumar, restar. Agarra una calculadora si tú eres bueno en eso. Pero hermano, sé diligente y dedica tiempo de calidad para tu salvación. Ya Dios puso su parte. Él requiere de nosotros que pongamos también nuestra parte. Si Él no ve de ti un sacrificio, si Él no ve de ti una muerte al yo, Él no puede hacer nada por ti. Oh, hermano querido, tiene que darle muerte al yo. ¿Cómo es eso que Él te levanta temprano en la mañana, a las 4, a las 3 de la madrugada, en esos momentos agradables y lindos para meditar en Dios? Que lo único que se escucha son los grillitos y los pajaritos. Qué lindo y qué preciosos son esos momentos, hermano querido. Es una experiencia bella. Vive lo que Jesús vivió, o no ha leído en la palabra en Marcos, en su capítulo 1, que Dios, y en otros versículos ahí, que Dios se levantaba temprano, aún siendo oscuro, y subía al monte a orar, a tener esa comunión con el Dios Todopoderoso. Y si Jesús lo hizo y nos manda a nosotros, ejemplo es dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿No debemos de nosotros también hacerlo así? Seguir sus pisadas. El que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo, dice la palabra en 1 de Juan. Por eso es hermoso, hermanos queridos. Ten esa experiencia. Oh, hermano, es lindo. Es lindo. Te lo digo por experiencia. Me he levantado de madrugada oscuro a las 3 de la madrugada. Yo no te estoy diciendo que tú te levantes a las 3 de la madrugada. No sé. Siéntate con el Señor y ora con Él. Y mira, ve cuál es el tiempo que Él te dice que aparte. Es un negocio entre tú y Dios. Pero tienes que apartar el tiempo, hermano querido. Yo te estoy diciendo algo de la palabra de Dios, eso de la madrugada, que es lindo, bello. Y el Señor, si tú oras a Él antes de irte a dormir y le dices, Señor, ya tú sabes, gracias por este día, perdón por mis pecados, gracias por cuidarme y protegerme de todos estos males, de todas las cosas feas que quizás me pudieron haber pasado en este día. Gracias por librarme de todas esas cosas y permitirme venir aquí a mi casa e irme a descansar vivo y salvo, con la oportunidad de levantarme para volverte a buscar. Así que, Señor, voy a dormir. Levántame temprano, así como Cristo Jesús lo hacía, para buscar tu presencia. Oh, hermano querido, si tú pides eso a Dios, pregunto yo, ¿Dios te lo dará? Claro que sí. Claro que sí, hermano querido, porque es que Dios quiere tu salvación. Dios se preocupa. Y Él responde esas clases de oraciones. Él te despierta, te lo digo por experiencia. No falla eso. Pídele para que tú veas. Él me ha despertado a mí. He sentido hasta remeneo
Yo digo, ¿pero qué es esto? Y cuando veo la hora, a las 3, no, es el Señor, ¿verdad? Que yo le oré a Él. Gracias, Señor. Óigame, y me levanto y miro hacia el lado, mi esposa durmiendo. Miro a los muchachos durmiendo como angelitos. Y yo digo, wow, este es el momento indicado y precioso que Dios ha apartado para que yo tenga un encuentro con Él, para que lo conozca, para que me siente con Él, hermano querido. Y cuando yo me levanto, que estoy ahí con Dios, meditando en su palabra, ahí me siento y multiplico todas estas cosas de suma y de tiempo, hermano querido, y las profecías relacionadas con este tiempo, y la apostasía que se están viendo en las diferentes iglesias, y pido a Dios luz, y Dios me da la luz, hermano querido, y me deja saber, Cristo, mira, esto es así, por su palabra, por su espíritu. Dios no ha dejado luz por todos lados. El inario, la palabra de Dios, espíritu de profecía. No hay excusa, hermano querido. Te ha dado 24 horas cada día y te ha pedido solo un tiempo, solo te ha pedido y te ha dicho, mira, todo esto es tuyo, pero este mío, de este no toque, este es mi tiempo. Esto es mío. Y Dios lo dice por provecho de Él, no por provecho de nosotros, hermano querido. O fue por provecho de Él, que cuando Él le dijo a Adán y Eva, de todo árbol comeré, pero de la ciencia del bien y el mal, de ese no comeré. Fue por provecho de Él, no fue por beneficiar a Adán y Eva para que ellos no murieran. Desobedecieron. No seamos nosotros así también, seamos obedientes a la voluntad del Dios Todopoderoso. Hermano querido, y cuando uno se sienta ahí, que nada más escucha a los pajaritos, a esa hora nada más comienzan los pajaritos a cantar, hermano querido, y los grillitos se oyen por ahí. Qué lindo es estudiar la palabra. Y ten esa experiencia para que tú veas. Dios te habla, porque me ha hablado a mí en esos momentos. Dios habla. Entonces, hermano querido, cuando dice aquí, desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. Esto hay que sumar aquí. 7 semanas, 7 más 62, ¿cuántas son? Busca una calculadora, 69 semanas. 69 semanas. No es una cosa del otro mundo, solamente suma. Que aquí el Señor me está hablando de 69 semanas. Y cuando usted pone día por año, es equivalente esas 69 semanas a 483 años. Es solamente multiplicar, sumar, dividir. 69 semanas. Día por año, como dice Dios en su palabra, será a ti día por año. 483. Partiendo de esta fecha, o sea, el 457 antes de Cristo, según Esdras, que fue allí que se dio la orden de la restauración y reedificación de Jerusalén, de Esdras, capítulo 7, versículo del 12 al 26, también el capítulo 6 y el 14 pueden leerlo. Allí dice el año cuando fue dada esta orden, que fue en el 457 antes de Cristo. Entonces, partiendo de esta fecha, 457 antes de Cristo, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 de Jesucristo. En ese año Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra del versículo 24 de Daniel 9, ungir al santo de los santos. Entonces, esto no hay que sumar, hermano querido, y restar. Sume usted 400, sume usted, o rétele ahí, 457, que fue la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén.
y 483. Vamos a poner más fácil. Reste 83. Porque son 400 los dos, 457 y 483. 83 menos 57, ¿cuántos son? 26. 26. Pero como en ese tiempo volaron el año cero, o sea, un año, ahí súmele 26 más 1, ¿cuántos son? 27 del año de Cristo. Entonces en ese año Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, ya lo leímos. Ya lo leímos allí en Juan capítulo 1, versículo 35, 36. Le hace también ahí en Mateo capítulo 4, cuando Cristo fue bautizado por Juan. Pero también dicen en Daniel capítulo 9, versículo 27, en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana que se habla aquí son los 7 años, porque una semana tiene 7 días. Recuérdese que dijimos día por año, entonces ya no podemos decir 7 días, sino 7 años. Y dice, en otra semana, o sea, en otros 7 años, confirmará el pacto a muchos. Entonces la semana que se habla aquí son los 7 años concedidos a los judíos desde el año 27 al año 34 de Cristo. Los judíos rechazan a Jesús, especialmente en el lugar santo, cuando Cristo Jesús ascendió. Eso lo vemos en el en Hechos capítulo 7, cuando vemos allí que apedrean a Esteban. Y Esteban ahí, le hace ahí, Hechos capítulo 7, versículos ahí 50, 53, 55, donde dice ahí que Esteban vio el cielo abierto y vio a Jesucristo a la diestra del Padre. O sea, vio a Jesús en el lugar santo como un abogado. ¿Y qué hacen los judíos cuando él dice eso? Lo apedrean, se llenan de ira y dicen, no aceptamos eso, rechazamos ese mensaje, rechazamos eso de Cristo Jesús como un abogado de nosotros en el lugar santo. Léaselo, estúdielo, siéntese, hermano querido. Los israelitas, literal, rechazaron a Cristo Jesús en el lugar santo. Pregunto yo, ¿será que el israelita espiritual, el Israel espiritual, al igual que el Israel literal que rechazó a Cristo Jesús en el lugar santo, el Israel espiritual, rechazará a Cristo en el lugar santísimo? Oh, hermano querido, no te voy a decir que lo rechazará, ya lo rechazó. El Israel espiritual, si se puede llamar así, porque ya yo no lo veo como espiritual, ha rechazado a Cristo Jesús en el lugar santísimo. Ha negado a Cristo Jesús. No está proclamando esa verdad. Al igual que el Israel literal rechazó a Cristo Jesús en el lugar santo, el Israel espiritual, si se puede llamar así, ha rechazado a Cristo Jesús en el lugar santísimo. Y es que Cristo Jesús en el año 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Por eso de ahí es que viene la palabra en Apocalipsis capítulo 14. Léaselo, versículo 6. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y es porque Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo a comenzar una obra especial por nosotros. La hora del juicio ha empezado, dice allí la palabra. Por tal razón, teman a Dios y denle la gloria. Dios está clamando y está demandando de su pueblo que le den la gloria que él merece. Pero los adventistas, la corporación, la organización, no le está dando la gloria a Dios que se merece, porque han rechazado al igual que el Israel literal, han rechazado a Cristo Jesús en el lugar santísimo. Espérese, hermano querido. Cristian, ¿usted está queriendo decir que así como el Israel literal, o sea, los judíos de ese tiempo, después de la ascensión de Cristo Jesús al cielo,
al apedrear a Esteban en el año 34, y al Esteban decir, veo a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, o sea, como un abogado en el lugar santo, y al Israel literal, los judíos de ese entonces, apedrear a Esteban y decir, no queremos hablar de eso, no queremos que no hable de eso. Rechazaron a Cristo Jesús en el lugar santo. Usted me está queriendo decir que así mismo el Israel espiritual, o sea, los adventistas de la corporación, de la organización, rechazarán a Cristo Jesús en el lugar santísimo. Oh, no te digo que rechazarán, hermano querido y amigo que me escucha, ya rechazaron, ya lo rechazaron. Y escuchen los otros temas que hemos tratado por este medio. Ya han rechazado, hermano querido. Si usted quiere, escríbame por ahí, que le mando la información. No en un solo aspecto han rechazado a Cristo Jesús en el lugar santísimo, en varios, y no por decir en todos. En el régimen pro salud, en el mensaje de salud, que es la mano derecha de los ángeles, en sus mandamientos que están ahí en el lugar santísimo, en el arca del pacto, han rechazado a Cristo Jesús. En la alianza que han hecho con el mundo, han rechazado a Cristo Jesús. Porque muchas veces hablamos del lugar santísimo, del arca, de los mandamientos, de la vara, de los panes. Y nos olvidamos de lo esencial que está en el lugar santísimo, que es Cristo Jesús, mi Salvador y tu Salvador. Y la Iglesia Adventista Corporativa ha rechazado lo más valioso que está en el lugar santísimo, que es Cristo Jesús. Han fornicado, han dejado su primer amor para unirse en uniones ilícitas que Dios no acepta y que su nombre no es glorificado. Oh, hermanos queridos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a comprender estas verdades que son esenciales para estos tiempos. Sigue diciendo las 70 entonces semanas, hermano querido. O sea, porque son 70. Se lo suma todo y en total son 70 semanas. Y si, como hablamos, el día equivale a un año, usted sume eso y siéntase ahí, eso le va a dar 490. Pero la palabra dice descontada. ¿Descontada de qué? Recuérdese que Dios le dio una visión a Daniel y Daniel quedó turbado porque no la entendió. Y la visión era hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Y los tiempos de miles pensaron y se sentaron y meditaron y dijeron, pero esto está claro, esto es que Cristo Jesús va a venir a purificar la tierra en el año 1844 y quedaron chasqueados, hermanos queridos, porque se cumplió el tiempo de 1844, octubre 22, y Cristo Jesús no vino su Salvador a quien esperaba, como leímos en Apocalipsis, léaselo ahí, donde fue amargo esa experiencia. Primero fue dulce en su boca, porque era dulce porque venía su Salvador, pero después fue algo amargo porque no vino, fue amargo en su vientre. Entonces esos 490 años hay que descontarlo de los 2300 tardes y mañana, que fue la visión que Daniel no entendía, hasta 2300 tardes y mañana, y entonces el santuario será purificado. Si usted resta entonces, coge los 2300, esto es de resta y multiplicación, hermano. Siéntese, tome tiempo y entienda, óigame bien, oiga la voz de Dios, entienda lo que Dios requiere de usted. Dios requiere de usted que no se conforme con lo que yo le estoy diciendo aquí, sino que agarre su Biblia, agarre, qué sé yo, concordancia, diccionario bíblico, agarre si es necesario espíritu de profecía, siéntese ahí y entienda por usted mismo estas cosas.
No que ya el pastor la sabe, o no que ya el hermano Cristian la sabe, y con que él la sepa, yo lo creo y confío. No, hermano querido, es que nadie será salvo por otra persona. Mi santificación, mi comunión con Dios, no va a salvarte a ti. La comunión y la consagración del pastor no te va a salvar a ti. La comunión y consagración y el entendimiento del hermano tal no te va a salvar a ti. Tú tienes que sentarte con tu Señor y arreglar cuenta y por ti mismo ver y confirmar que estas cosas son así. ¿Uno ha leído la palabra que dice que si estuviera allí Daniel, este y aquel, de tal te digo que solo ellos, por su justicia, salvarán su vida? No van a salvar la vida de sus hijos. Hermanos queridos, dejándonos saber Dios que la salvación es individual. Uno ha leído tú en la palabra donde dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Oh, amigos queridos y hermanos que me escuchan, no te confíen que porque ya tú, el Señor me dijo que salga y ya estoy aquí en el campo, soy salvo. No, salvo. Salvo. La experiencia y relación que tiene tu esposo no te salva a ti, querida esposa. Tu comunión debe de ser de calidad con Dios. Ninguna persona puede salvar a otra. ¿O no has leído tú la historia de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Que las insensatas quisieron venir a las prudentes cuando se le acabaron el aceite, porque no se prepararon, porque estaban conformes, porque sus pensamientos eran, no, ya ellas tienen extra aceite, ya si ella tiene y ella dice que es así, así será. Ya para qué afanarme yo con buscar tanto aceite si ellas tienen. Ya con que ellas la digan y con que ellas estén seguras de que eso es así, ya me basta, yo confío por ella. Oh, hermano querido, eso no es así. Léase ahí Mateo capítulo 25, hermano querido, que las puertas se las cerraron en la cara a esas 5 vírgenes insensatas. Que no seamos nosotros de esas insensatas, hermano querido, indiligentes en las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Hay que sentarse, hay que dedicar tiempo de calidad, especialmente en estos tiempos, hermano querido, donde Cristo Jesús está a la puerta y te está haciendo un llamado. Si te pierdes es porque tú quieres, no porque Dios no te ha dado luz y te ha dejado saber las cosas. Porque luz hay. Luz hay. ¿O quién que tiene una luz la esconde y la pone debajo de la cama o debajo de la mesa? La pone encima para que alumbre. Que así resplandezca y brille vuestra luz. Oh, hermanos queridos, vienen cosas terribles para este mundo y Dios te está haciendo un llamado para que te consagre cada mañana al Dios Todopoderoso. Haz de esto tu primer trabajo. Encomienda tu vida a Dios. Cada día. No te conformes con que un día sí, otro día no. Dios no quiere gente de doble ánimo. Dios requiere de nosotros tiempo de calidad. Dios requiere que nosotros demos el todo por Él, porque Él lo dio todo por nuestra salvación. Él vació el cielo por nosotros. Por eso Él demanda de nosotros el todo por el todo. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude. ...1844, hermanos queridos, siéntese, estudie estos análisis, 1844. Entonces, ¿qué profeta Dios levantó para anunciar esa obra especial que iba a hacer Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844? ¿A qué profeta Dios levantó para anunciar eso que él iba a hacer, esa obra especial, ese cambio del lugar santo al lugar santísimo? Él levantó al profeta Daniel, hermanos queridos. Pregunto yo, ¿y qué profeta Dios levantó? Porque Él siempre levanta un profeta para anunciar algo que Él va a hacer en el futuro. Y cuando ese algo se avecina o se cumple, levanta otro profeta. Lo hemos visto desde Génesis y hemos venido recogiendo toda la Biblia para que usted se entere de estas cosas, hermano querido.
¿qué profeta levantó Dios en el año 1844? Oh, hermano querido, tú y yo lo sabemos, hermano querido. A Ellen G. de White. A Ellen G. de White. A Ellen G. de White levantó Dios. Muchos no la quieren aceptar como una profeta. Y ella misma no se quiso llamar profeta, pero fue una profeta del Dios Todopoderoso. La Biblia me lo dice. No es que esto me lo tiene que decir el pastor, es que yo me he sentado, lo he analizado y lo he aceptado. He aceptado esa luz, hermano querido, que Dios le ha dado a su pueblo. No hay excusa, hermano querido. Si tú quieres, recházala, hermano querido. Pero mi consejo es animarte a que acepte esa luz extra que Dios te ha dado. Mira lo mucho que Dios te ama, hermano querido. Mira lo mucho que Dios te ama. Mira lo mucho. Y por eso quiero terminar leyéndote uno de esos párrafos de un libro escrito por inspiración por nuestra hermana Ellen G. de White. Voy a leer del conflicto de los siglos, página 669. Conflicto de los siglos, página 669. El tema se llama el mensaje final de Dios. Porque es que Dios tiene un mensaje para ti. Y es un mensaje final. Recuerda, amigo querido y hermano, no hará nada Dios sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. No estamos en tinieblas. Dios nos ha dado suficiente luz para que conozcamos todo lo que tiene que ver en relación con nuestra salvación y nuestra redención. Dice allí, página 669 del conflicto de los siglos, cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad. Y algunos de ellos la aceptarán. Oh, hermano querido y amigos que me escuchan, que sea tú uno de esos que acepte este clamor final. Por eso dice, y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios, aquellos que la acepten, durante el tiempo de angustia. El ángel que se une y que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra. Usted ve que hay luz, toda la tierra con su gloria. Aquí está hablando en relación con el ángel de Apocalipsis capítulo 18. Léaselo. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Y óigase esto que dice aquí. Óigase eso, no de menos importancia. Dice, el movimiento adventista de 1844. ¿El qué dice aquí? El movimiento. Por eso el tema fue el movimiento adventista desde el principio hasta el fin. Porque Dios siempre ha tenido un movimiento, hermano querido. No organización, no compañía relacionada con gobierno y con el Estado. Movimiento, óigase aquí. Estas cosas comenzaron desde el principio como un movimiento, no una organización relacionada con el mundo. Movimiento adventista, dice aquí. El movimiento, estoy leyendo página 669, conflicto de los siglos. El movimiento adventista del año 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. ¿A cuántas? A todas. Y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI.
Pero todo esto será superado, dice aquí, hermanos queridos. ¿Qué será? Superado. Ese movimiento que empezó en el año 1840, 1844, dice que en el futuro, dice aquí Conflicto de los Siglos, página 669, que será superado. Dice que pero esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse. ¿Cómo? ¿Superado por qué? Por el poderoso movimiento. O sea que comienza con un movimiento y termina con un movimiento, no con organización, ni con corporaciones o compañías, fábricas religiosas relacionadas con el mundo. Comenzó con un movimiento y aquí le dice el espíritu de profecía. Comenzó con un movimiento y terminará con un movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Oh, amigos queridos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ya Dios mandó la primera lluvia. Y viene también la lluvia tardía. Y Dios va a levantar otro movimiento poderoso, decía allí. Dios va a levantar otro Juan Bautista en los tiempos finales. Un segundo Elías que proclamará con poder. Un movimiento que proclamará el mensaje final de Dios con poder. La lluvia tardía se va a derramar. Y se proclamará el mensaje final con poder, dice allí. ¿Por quiénes? Por el movimiento. No dice por organizaciones, corporaciones. No están dando este mensaje. Te va a volver viejo ahí sentado y no va a escuchar este mensaje. Porque el mensaje no va a venir de la organización. Ellos no están dando este mensaje, ni lo darán. Óyeme bien. Este mensaje será dado por un poderoso movimiento levantado por Dios. Un segundo Elías espiritual. Un Juan el Bautista espiritual. Porque Dios no hará nada sin revelárselo a sus profetas. Dios no hará nada sin antes revelarle sus cosas. Pregunto yo, ¿levantó Dios a una profeta para la obra importante que Jesús está haciendo en el lugar santísimo? Sí. ¿A quién? A Ellen G. White. Pregunto yo ahora, la profecía del segundo avenimiento de Cristo Jesús, ¿levantará Dios también un movimiento para dejarle saber al mundo lo que va a acontecer? Para que proclamen de que viene Cristo Jesús en poder y gloria a esta tierra. ¿Levantará Dios un movimiento también? Como hizo desde el principio, y lo será haciendo, y lo hará hasta el final, y en el final, ¿levantará Dios un movimiento? Sí, hermanos queridos, lo hemos visto desde el principio que Dios trabaja así. Levanta a alguien, a un profeta, para anunciar algo que vendrá. Cuando eso viene, levanta a otro profeta. Oh, amigo querido que me escuche y hermano, nuestro Redentor y Salvador viene en las nubes de los cielos con poder y gloria. Dios te está haciendo un llamado a ti para que te prepare para proclamar ese poderoso mensaje. Dios tiene una misión para ti, pero ahí donde tú estás, sentado en esa banca, en esa iglesia corporativa organizada, Dios no puede hacer mucho por ti. Dios te está llamando a que venga a Él. Tiene que pasar un desierto, sí, pero detrás de ese desierto está la gloria del Dios Todopoderoso. Déjalo todo por Dios. Oh, amigo querido que me escuche y hermano, Cristo Jesús te está haciendo un llamado. Ven a Él. Escucha su voz que te está haciendo el llamado. No sea duro de corazón. Ábrele la puerta a Cristo Jesús.
Va a llegar un momento que ya Cristo Jesús se va a levantar y la puerta de la gracia se va a terminar. Y Él va a decir, hecho está. El que sea injusto siga siendo injusto. El que sea sucio siga ensuciándose. Pero el que sea santo siga santificándose. Oh, hermano querido, viene una emergencia y Dios te está haciendo un llamado. Escucha y acepta el llamado que Dios te está haciendo. Yo voy a orar a ti. Voy a orar a Dios para que Él haga obras maravillosas en ti y tú puedas aceptar el llamado que Dios te está haciendo. Recuerda, Cristo Jesús te ama. Él lo dio todo por tu salvación. No deje que nadie, ni hombre, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que está al lado, ni a la izquierda, arrebate esa corona que Dios ha preparado para ti. Que Dios te bendiga, amigo que me está escuchando. Recuerda, Cristo te ama. Él lo dio todo por ti y te está esperando. No postergue tu decisión por Jesús, porque pronto, muy pronto, Cristo Jesús viene en las nubes de los cielos y Él quiere que tú, cuando eso suceda, tenga tu cabeza erguida, levantada y diga, este es mi Dios, en quien he confiado, a quien he esperado y con Él me iré. Que Dios te bendiga, amigo querido y hermano que me escucha. Voy a orar por ti para que el Señor te siga tocando y para que el Señor arranque esa decisión de ti. Oremos. Amante Padre, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a escuchar esa voz por la cual tú nos llamas. Habrán pruebas. Tendremos que dejar cosas, Padre, que quizás nos duelan dejar. Pero, Padre, tú dejaste todo por nuestra salvación. Es menester que también nosotros hagamos un sacrificio por ti. El mismo Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz y a seguir al Cordero de Dios por donde quiera que Él va. Gracias, Padre. Danos una feliz noche. Despiértanos temprano para buscarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos y te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones y abrazos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén. 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 Sí, un precioso mensaje. Realmente dice que en los últimos días revivirán. Habrán milagros y prodigios y este fue uno de ellos. Este revive muertos. Queremos darle las gracias realmente porque fue poderosísimo mensaje. Sí me gustaría pasar con los hermanos para ver quién tiene alguna pregunta. A ver, el pastor estará dispuesto a contestarla. Adelante.
Adelante, Estrella 6. ¿Aló, me escucha? Así, adelante. Ujú. Sí, muchas gracias. La pregunta en cuanto bueno, el tema está fabuloso, me encanta. El Señor lo está usando poderosamente al hermano, que Dios lo bendiga grandemente. Todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Yo me siento muy edificada. Pero yo quería preguntarle al hermano si me puede explicar un poquito lo de la cuenta de que dice, después que dice el año que se le añade al 26 en la recta. Oh, sí, claro, hermana. Eso Si me es puede muy decir fácil. un poquito más de ahí, porque yo me confundo un poquito de ahí para allá. Sí, como dijimos anteriormente, las cuentas venían de arriba para abajo. O sea, desde el año 457. O sea, no era que se iba contando 457, 458, no. 456, 455, iba bajando así hasta llegar al año 1 antes de Cristo. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron al año 1 antes de Cristo, no contaron, no pusieron el cero, sino que inmediatamente pasaron al año 1 de Cristo. Entonces omitieron ese cero, que eso es, hay un año ahí escondido. Entonces cuando usted suma los 26 más ese año que está ahí, entonces le dan los 27 años, que fue en el año que fue nuestro Salvador bautizado por Juan el Bautista. O sea, cuando usted resta 83, o sea, son 483 menos 457, le da 26 años. Pero hay un año ahí escondido entre el 1 antes de Cristo y el 1 de Cristo. Ajá, sí. Y entonces cuando usted resta 483 menos 457, le da 26 en sí. Pero sabemos que nuestro Cristo, nuestro Salvador, Jesús, fue bautizado en el año 27. Entonces usted tiene que contar ese año que omitieron en ese tiempo ahí. Entonces ahí le da los 27 años, que fue el año que Cristo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Adelante. Entonces, hermano, muchas gracias. Entonces, la demás semana que presenta dice, después de la semana y después de las semanas y 2 semanas se quitará la vida. Esas siguientes fechas, esas siguientes semanas que se van dando, se van restando, todo se va a ir restando de los 400. Sí, todo se va a ir descontando de los 2.300, de los 2.300. Entonces, y eso nos va a llevar al final al acontecimiento maravilloso del 1844. Que todo se va descontando. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a pasar para el próximo, Estrella. Si hay alguno que quiera hacer otra pregunta, Estrella 6. Adelante. Eso es Ok, no ha salido nadie más. Parece de que todo ha quedado muy claro. Todo les ha parecido claro porque no sale nadie más haciendo ninguna pregunta, pero estoy seguro que hubo una edificación tremenda. Estuvo muy acompañada del Espíritu Santo. Se ve que el Espíritu Santo obró en una manera poderosa. Así es de que, bueno, queremos darle las gracias y realmente adelante, que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está a las mismas puertas, llega ya y realmente necesitamos que unirnos de voz en cuello y
anunciar que viene. Si de gracia recibimos, también tenemos que dar de gracia. Bueno, realmente para despedirnos me gustaría que tuviera una oración más y nos despide con esa oración. Amén. Oremos. Amante Padre, una vez más estamos agradecidos porque, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre, porque hay una manera por la cual, Padre, podemos santificarnos, prepararnos para ese encuentro contigo, Jesús, con Cristo Jesús, que a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque hemos comprendido y entendido de que tú nos has hablado individualmente. Danos una feliz noche. Acompáñanos, Señor, ahora en el sueño y danos fuerzas nuevas, Padre, para levantarnos y seguir alabándote en el día de mañana contigo por delante. Gracias, Padre. Bendice a los amigos y hermanos que nos están escuchando, Padre, y que, Padre, Señor, tú puedas empezar y terminar la obra que empezaste en cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén.